Mi prima a mi casa a vivir con nosotros porque ella había perdido a su esposo y a su bebé por un accidente en una moto. Sin saber yo, sin imaginarme lo que era esta mujer y el daño tan grave que iba a hacer en mi vida. Cuando ella pierde a su esposo y a su hija fue porque este hombre fue muy imprudente. Él salió en la moto con la bebé de tan solo 2 añitos y no le usó casco, ni él tampoco. Salieron a una avenida. Una tractomula iba a una alta velocidad y los absorbe con las llantas y pues pierden los dos la vida. Entonces toda la familia pues nos volteamos hacia ella en como misericordia, en pobrecita ella, quedó sola y me la llevo a vivir a mi casa. Yo tenía a mi esposo. Estábamos allí los primeros meses, pues el duelo, el dolor, ella muy triste y yo hablaba con ella. O yo creía que éramos grandes amigas y yo a ella le estaba contando cosas de mi vida. Yo nunca le había sido infiel a mi esposo, ni nunca lo hice, pero pues tampoco era una mujer fea, desagradable, y habían personas que me escribían. Entonces yo le empiezo a contar a ella. Yo le decía, imagínese que el señor de tal obra me está escribiendo, o imagínese que tal persona me dijo esto, y le mostraba los mensajes que yo eliminaba porque yo no quería tener inconvenientes con mi esposo. Entonces pues no veía la necesidad de mostrárselos a mi esposo como para crear un problema de que él fuera a reclamarle a ese hombre esto porque le escribe a mi esposo, sino que eso iba en mí, en que pues mensajes pueden llegar muchos, pero yo no le copiaba ninguno. Tampoco respondía a los mensajes, pero sí me causaba como gracia y no sé si sea, como me decía mi esposo, que yo era muy albur, no sé si sea eso, o era que eso me subía como el autoestima, de decir, hay hombres a los que le agrado, yo no soy fea, yo puedo llamar la atención de otras personas. La verdad me gustaba leer este tipo de mensajes, pero nunca respondí nada y se los empiezo a mostrar a ella. Y ella me decía, tenga cuidado, mire que yo perdí a mi esposo, yo perdí a mi hija y eso no se debe hacer. Yo le decía, no, pero es que yo no hablo con nadie, pero me escriben y bueno, yo creía que eso no era un problema, de verdad que yo lo pensé, pero sí fue un problema grave. Ella empieza a hacerse muy amiga de mi esposo y empiezo yo a recibir mensajes en mi celular de un número X donde me decía que habían hackeado mi Facebook, que tenían mis conversaciones, que sabían que a mí me escribían hombres y que le iban a mostrar a mi esposo, que se iban a encargar de dañarme mi matrimonio. Yo decía, pero es que yo a mi esposo yo no he hecho nada que mi esposo pues me vaya a abandonar. Entonces yo le decía, pues cuéntenle, hagan lo que quieran. Hubo una conversación de una persona que me escribió y esa persona, yo nunca le respondí, pero esa persona me escribía y me enviaba fotos y esa conversación se la enviaron a mi esposo. Mi prima, como yo tenía mi Facebook abierto en mi portátil y ella a veces me lo pedía prestado, mi prima había sacado estas conversaciones o ella le había tomado captura de pantalla y se las había enviado a mi esposo. Ahí no habían respuestas mías porque yo no respondía, pero ella lo que le dijo a mi esposo fue que yo eliminaba lo que hablaba con esas personas. Mi esposo llega súper enojado a la casa a hacerme reclamo. Yo no había querido pagarle a ella el dinero a esa persona, porque yo no sabía aún que era ella, el dinero que me habían pedido por no enviarle a mi esposo eso. Y yo dije, no hay problema porque pues yo no respondo mensajes, pues que le envíen lo que quieran. Y efectivamente le enviaron esa. Entonces mi esposo llega a la casa y me empieza a hacer reclamo, a decirme que yo era una no sé qué, una tal por cual, ofendidísimo. Y es entendible porque pues yo no le mostraba, ¿sí? Y yo pude haber tomado la opción de bloquear para no ver eso. Entonces él me reclamaba el por qué yo permitía que me enviaran esos mensajes y pues yo le juré a él que yo no respondía a mensajes y que habían muchos más, pero yo no respondía. Y él, pues lo que pasa era que yo subía fotos con mis vestidos, en mi casa teníamos piscina, entonces yo pues me tomaba fotos en la piscina y mi Facebook atrajo muchos hombres y entonces me enviaban la solicitud y yo las aceptaba, pero pues no sé si me gustaba ser el centro de atención, pero yo nunca hablé con nadie, yo nunca le respondí un mensaje a nadie. Y entonces mi esposo ese día que llega a la casa se sienta en el computador, abre Facebook y empieza a ver todo, los mensajes, la cantidad de mensajes que había. Y yo le dije, pues
yo acepto la solicitud de amistad y entonces me pongo a bloquear todos los mensajes y él me decía, ¿y para qué quieres tener tantos amigos en redes sociales si no eres influencer, si no vendes nada? ¿Para qué los amigos? Mi esposo estaba muy como ciego en ese momento de ira y no creía nada de lo que yo le decía. Tampoco me quiso como entender cuando yo le dije, mi amor, le juro que yo no hablo con nadie, y así era. Pero para él el solo hecho de que yo subiera ese tipo de fotos y aceptara solicitudes de amistad de diferentes hombres que yo ni conocía, pues para él eso ya era un engaño. Cosa que yo no veo así porque yo no respondía mensajes a nadie. Sí, me gustaba que me vieran, me gustaba saber que era bonita, eso me subía como mi ego, mi autoestima, pero no hablaba con nadie. El caso es que mi esposo se va y me deja y yo quedé con mi prima en la casa y yo le decía, pero es que ¿quién? Y ella me dijo, no, a usted le hackearon su celular o le hackearon su Facebook, usted tiene que cambiar claves, usted tiene que hacer esto, y yo le hice caso porque ella todavía me asesoraba. Cuando mi esposo se va y me deja, habían pasado como unos 6 o 7 meses y pues yo empiezo a hablar con una persona por Facebook. A esa persona pues sí le respondí. Esa persona me decía que muy bonita mi alberca, que muy bonito mi cuerpo, que muy bonito esto. Y pues mi esposo ya hacía 6 meses se había ido, yo le había insistido y él no quería saber nada de mí, y él inclusive en sus redes publicaba que yo era una P, una So, una Pu, y que yo era lo peor y que él se arrepentía de estar conmigo. Entonces pues yo empiezo a tener conversaciones con este hombre y este hombre empieza a enviarme dinero. Estas conversaciones todas le llegaron a mi esposo. Entonces mi esposo me dice, confirmadísimo, usted a mí me está engañando, usted es una no sé qué, y me deja. Y me bloquea de todas sus redes sociales y no me vuelve a hablar ni nada. Y yo decía, pues ya que reclama, él se fue hace rato, entonces pues no pasa nada. Cuando mi prima me dice a mí que se va a ir también de la casa, que ella ya había conseguido para dónde irse y que ella sentía que pues ella ya había cumplido su ciclo ahí conmigo. Y yo le decía, pero ¿para dónde se va a ir? Me decía, no, es que por ahí tengo un novio, que ahí vienen quién era el novio, mi esposo. Y ella luego me dice, no, la verdad es que tu ex me arrendó una habitación en donde él consiguió una casa y voy a ir a vivir allá con él. Y yo le decía, pero ¿por qué me va a dejar a mí ir con él? O sea, usted es familia mía, no de él. Sí, pero pues no, es que la verdad no me siento bien contigo, tú tienes una forma de ver la vida como muy mundana y yo no quiero eso. Mundana. Y se estaba con a mi marido. Y yo era la mundana. Pero en fin, la hipocresía, como dicen por ahí. Cuando minimizamos los actos propios porque creemos que no hacen daño, pero estamos pendientes de la pajita que tiene la otra persona. Eso me pasó a mí con ella. Y se fue a vivir con mi esposo, según en alquiler de una habitación. Después, como de 2 años, la veo embarazada de mi esposo. Y ese hombre no se había divorciado de mí. Entonces hice el escándalo de la vida. Cuando ella me dice que era ella la que le había mostrado todo a mi esposo, que ella me lo había dicho a mí que lo valorara, que ella había perdido a su esposo y a su hija y que yo no había querido valorar eso. Entonces que ella sí valoraba un buen hombre porque mi esposo era un buen hombre que se la pasaba trabajando, era un hombre que no merecía que su esposa se exhibiera vulgarmente en redes sociales, que no merecía que su esposa le mostrara lo que era de él, un privilegio para él a otros hombres, y que ella sí lo iba a valorar, que ella era la que se había encargado de contarle todo a él. Y yo le abrí las puertas de mi casa a ella para que se refugiara en nosotros y pasara el duelo de la pérdida tan grande que ella había tenido. Pero resulta que no, ella viene a destruir mi vida y a llevarse a mi esposo. Yo no sé si suene feo lo que voy a decir, pero ahí entendí por qué la vida le había quitado a ella el esposo y la hija, porque no lo merecían, porque era una mala persona. Yo tenía un hogar bonito. Y sí, muchos me van a decir, obró mal, porque aceptaba solicitudes de amistades de personas que no conocía, obró mal porque no bloqueaba esos mensajes, obró mal porque veía lo que le enviaban, pero yo nunca respondí. Nunca en mí estuvo la intención de fallarle a mi esposo. Quizás me agradaba ser el centro de atención, me subía mi autoestima ver que agradaba a otros, pero para mí eso no era engañar a mi esposo, porque yo no estaba haciendo nada malo. Y resulta que la mala de todo soy yo,
yo soy la que tiene supuestamente amantes virtuales y ella es la santa, la doña, la señora, porque le contó a mi esposo lo que yo hacía. Viven juntos, tienen un hijo. Él conmigo no había tenido familia porque él me decía que no quería hijos. Yo también pues amo mi cuerpo y no quería hijos en ese momento, pero era una decisión de ambos, cosa que tiempo después él me sacó como en cara y decía, fue por usted, porque usted todo el tiempo se quería cuidar, porque quería cuidar eso que se la pasa vendiendo. Honor y lealtad. Modo guerra. Síguenos.